Iceberg de niños fantasma. Ok, a lo mejor aquí sí hay anécdotas chidas. Tiene que haberlas, o sea, güey. Son niños fantasma. Tiene que haber anécdotas buenas. Está cargando esta madre. Yo creo que como estoy haciendo stream, está haciendo. Se hace lenta la conexión. Que no debería. Se supone que tengo un buen plan de internet. Pero. Pues ya saben que Infinitum no vale verga. Entonces. Entonces, pues. No se puede con esto. Ok, vamos con esta. Aquí va mi experiencia con esas madres. Alerta de mucho texto. Recuerdo que varias veces en años pasados tuve que quedarme en la prepa hasta tarde gracias a un proyecto con unos compas. Cabe recalcar que la prepa está pegada a todos los niveles de primaria, pero el nivel de abajo, ¿qué pedo con su redacción? Entonces, mientras mis compas y yo hacíamos el proyecto y estábamos con el desmadre, se empezaron a escuchar una que otra risa de niños, pero fue tan repentino el cambio de silencio a ruido que se sintió raro. Entonces pensamos que eran los niños de algunos profes que se quedaban hasta tarde, así que nos empezamos a reír hasta que se escuchaba cada vez más fuerte y con una vibra toda rara que me dieron escalofríos. La verdad todos nos quedamos con cara de pendejos viéndonos unos a otros bien asustados, así que decidimos bajar a ver qué pedo. Y cuando bajamos resulta que ya no había nadie. Primero nos espantamos porque a lo lejos se seguían escuchando las risas y queríamos ir a ver, pero al recorrer casi toda la escuela nos dimos cuenta que tampoco había profes y que nos dejaron solos. Entonces el miedo de los niños fantasmas se esfumó y nos dio más miedo estar encerrados. Afortunadamente la puerta principal no tenía seguro, pues era eléctrica, pero podía abrirse desde dentro. Y pues mejor nos pelamos cada quien a su casa. Para recalcar, nadie sintió cómo pasó el tiempo. Empezamos a las 2 y salimos a las 6. Ya era tarde y nadie se dio cuenta, no mames. Hasta mis papás me regañaron, pero en ese rato no tenía señal, aunque en la escuela hubiera internet. Ok, empezamos mal. Estuvo culera la historia, honestamente. Um, Anécdotas de niños fantasma. Es que sí tiene potencial, pero también si te salen con mamadas como la que acabamos de leer. Eh, por mi colonia se apareció una niña pequeña. Mucha gente en el fraccionamiento aseguró verla, pero poco a poco se fue disipando esa leyenda. Ok, eso no nos dice nada, pero gracias por participar. Una vez estaba cenando con mi abuelo y vimos pasar una silueta de una niña como de 1 metro. En resumen, él me contaba que ciertos días de la semana esa niña aparecía, pero que a él ya no le daba miedo. Incluso decía que esa niña era de hace tiempo atrás. Bueno, creo que esa última parte era obvia, pero bueno, vio pasar una silueta de una niña. Ok, ya no le daba miedo. Pues no, supongo que se acostumbró. Si en el cártel de la Mega, que es un programa de radio súper conocido acá, pasó algo horrible. Una vez que una niña llamó. Ok, no voy a leer eso. Eh, Preguntaba por su abuela. La emisora se fue la luz. Muchos confirman que el audio daba escalofríos. Hasta salió en Discovery Channel. Y en ese mismo programa van muchos de monólogos y exorcistas. Ok. Sí, no. Vivo al lado de un panteón y siempre, en especial en fechas de Día de Muertos, cambia la vibra y más en el área donde están los niños. Se siente súper incómodo y pesado. Yo tengo familiares que ya en Milpalta, en San Pedro Actopan, viven frente al panteón. O sea, literal, está el panteón, aquí pasan los carros y aquí está su casa. Solamente que ellos viven del lado de la barda. Y sí me han dicho que de repente, o sea, su casa es como que para arriba, ¿no? Sí me han dicho que de repente sí escuchan madres o voltean al panteón, o sea, así como que, estoy en la cocina y me estoy haciendo un pan. ¡Pum! Ven al panteón y sí ven madres caminando y cosas así. Entonces, a mí me da celos, honestamente, porque yo sí quiero vivir una madre así, o sea, una experiencia paranormal chida. Ok. Cuando yo era pequeño, hablo de que tenía creo que 3 años o más, bueno, más o menos. Sinceramente yo no recuerdo por obvias razones, pero dice mi abuela y mi tía que en la casa que vivíamos antes yo veía un niño y que ese niño siempre traía una florecita en la mano. Pero ellas me cuentan que yo les decía que a veces ese niño estaba enojado y a veces estaba normal.
Mi miedo, cuentan ellas, era mucho cuando veía al niño enojado. Después rezaron y nunca volvió a pasar nada. Yo tengo una anécdota más o menos parecida a esa. Yo antes vivía con mis abuelos y estaban mis tías también, ¿no? Y cuando yo tenía como unos 5 años, me acuerdo, o sea, mm, ¿cómo poner el ejemplo? Estaba la sala aquí, ¿no? Está la sala, aquí había un pasillito y mi cuarto estaba hasta atrás, o sea, hasta el fondo de la casa, ahí con mis papás y todo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que pues todos estábamos en la sala, era la hora de la merienda y las noticias, el café, el pan, y yo agarré y fui al cuarto, o sea, mi cuarto. Caminé el pasillito, fui al cuarto, abrí la puerta, no me acuerdo a qué fui, pero en la cama vi sentada a una tía, pero esa tía estaba en la sala. Pero eso sí me acuerdo, o sea, me acuerdo muy claramente, nada más que no la cuento bien, o sea, como de, sí fue una experiencia paranormal porque, pues era niño, o sea, a lo mejor y me lo imaginé. Pero me acuerdo que yo vi a mi tía, o sea, muy claro sentada ahí en la cama y que me estaba haciendo así como de, ven, ven. No dijo nada, pero sí estaba así como de, pero inexpresiva, así de. Y yo, no sé, o sea, no fui, la neta no fui. Fue así como de, ya, cerré la puerta y me regresé. Acabo de ver a mi tía tal ahí en el cuarto y me estaba haciendo así. Pero, güey, tu tía está aquí. Y pues ya pues eso fue lo que pasó, pero pues les digo, yo tenía como 5 años, entonces a lo mejor me lo imaginé. Pero es una anécdota parecida a esta. Dice, ya lo había contado en otro iceberg. Tuve un amigo imaginario a los 3 4 años y creo que si era el espíritu de un niño, pues en ese mismo terreno estaba enterrado un cráneo pequeño. Su máquina, ok. Nunca desentierran cosas en su jardín. Mm, a mi sobrino le pasó algo parecido. Él decía que jugaba mucho con un niño y al principio nadie le tomó importancia hasta que de repente de la nada cambió su estado de ánimo y ya no quería jugar. Cuando le preguntaron por qué, dijo que el niño peleaba y hacía cosas malas. Nunca nos dijo qué. Los juguetes un día aparecieron desordenados y algunos rotos. Mi sobrino lloró y dijo que era su amigo, el cual estaba enojado porque ya no jugaban más. Él tenía pánico y sus papás según regañaron y corrieron al amigo y ya no volvió más. Ok, estuvo chido. Buena anécdota. Una noche tuve parálisis del sueño y pude ver al pie de mi cama una pequeña niña entre 10 y 12 años. Tenía un vestido azul cielo y manchas como de sangre. Sus ojos eran negros y tenía unos cuernos pequeños. Me comenzó a agarrar la pantorrilla como si me la quisiera arrancar. El dolor era horrible y sentía que no podía gritar. Creía que todo era parte de la parálisis hasta que logré despertar y noté que no estaba acostada en el mismo lugar que cuando abrí los ojos. Oh, lo verga. La parálisis del sueño también es una cosa ahí medio pesada, ¿eh? Mi momento ha llegado. Todos ponen eso. Ok, esta sí está larguita. Nah, sí se pasó de ver. O sea, son 3 comentarios súper largos, ¿no? Em, una vez un primo me platicó que en mi antigua casa había una niña fantasma. No sé cómo él sabía que era una niña, pero le creo a medias, pues me dijo que se aparecía en una zona específica de la casa y yo sabía cuál. Era un pasillo que conectaba las dos cocinas que habían. Una era de mi mamá y la otra era de mi abuela. La casa era de mi abuela y nosotros nos mudamos con ella. En medio de las dos estaba una sala de estar con sillón y televisión. Cuando no había nadie en la casa y pasabas por ese pasillo, uy, perdón, la cerveza, sentías como que algo te seguía o estaba detrás de ti. Era una sensación muy rara y que te hacía correr fuera o caminar rápido, dependiendo de qué tan sola estaba la casa. Igualmente he tenido sueños donde vuelvo a esa casa varias veces y siempre que llegaba a la zona de la sala sentía tan feo y veía un espíritu negro. Ok, escribió mucho y dijo muy poco. Tengo una conocida que cree en el satanismo como tal y en su Biblia los demonios no son como los conocemos. De hecho, hay ilustraciones en su Biblia que los describen como niños. Por eso, si ves ciertas manifestaciones de niños, son demonios, ya que se supone que el alma de un niño es muy pura como para quedarse entre el mundo de los vivos y los muertos, o el limbo, o el simple hecho de manifestarse. Eso sí, eso lo dicen muchas personas.
Casi todas las escuelas tienen mucha carga de energía gracias a los niños que conviven durante el día y la verdad da mucho miedo cuando son las 3 de la tarde y ya no hay niños y aún así se siguen escuchando o viendo en las aulas o pasillos del colegio. Muchos intendentes que conozco afirman verlos y muchos viven aterrados de limpiar solos esas áreas por lo mismo. Tengo la teoría de que en todas las escuelas se aparecen niños porque lamentablemente sufrieron algún accidente o pérdida, y al ser la escuela su lugar de diversión es donde su alma regresa a jugar. En mi primaria no se aparecían niños ni nada, pero pues lo mismo que todas las primarias, o sea, estabas, según que antes era un convento, y en el piso, o sea, el edificio, en los pisos de hasta abajo de la planta baja, el suelo tenía como que deformidades, o sea, estaba como que a veces estaba así y así, ¿no? Aquí nos dice King Cerveros, eso sí es cierto, sí, pues es que sí, o sea, tiene que ser así, pues hoy es una escuela, obviamente hay mucha energía ahí. El suelo, pues les digo, estaba como que ondulado, ¿no? Y todos decían, es que las monjas del convento se murieron y están enterradas y por eso el suelo está así. Obviamente no, obviamente el suelo estaba mal hecho. Y decían que, güey, es que aquí lo que se aparece es la monja pelona. Y había un baño de niños que ese sí estaba culero, o sea, pero culero porque los focos parpadeaban y el techo, o sea, era un techo muy alto y por lo mismo pusieron como que rejas para que no fuera tan alto, o sea, es una jalada, pero veías arriba y veías rejas y los focos parpadeando y dicen, en ese baño, si tú te metes y en el espejo dices monja pelona 3 veces, sale y te empieza a perseguir, y es como, o sea, es la misma historia que en todas las escuelas, nada más que aquí la monja está calva, está pelona. Y pues sí, también después compraron otro edificio que estaba cerca y tomaron una pared para unir los edificios y también decían así como de, güey, no, si te quedas en este edificio solo después de clases, llega la monja pelona y te mata. Y es como de, ¿cómo, y cómo sabes que te mata? O sea, si lo mató, ¿cómo es que contó la historia? Pero bueno, en la escuela donde yo estudié primaria, tienen 2 edificios. Digamos que el edificio número uno, los últimos 3 salones y los baños nos tenían prohibido ir a esa área. La verdad estaba muy tétrica. El primer baño de las niñas siempre estaba cerrado con cadenas. Se decía que una niña se desvivió ahí o la desvivieron y que en ocasiones en que la taza había sangre. Decían que por eso siempre tenían veladoras. Yo no creía. Una vez me asomé por abajo de la puerta y sí había sangre, además de una cruz blanca parecida de cal y veladoras. Salí corriendo y de reojo había una niña con su uniforme. Otro dato es en la escalera que por atrás del edificio había un hueco y había la silueta de un niño. Parecía humedad, pero jamás se quitó. Al contrario, esa silueta fue creciendo con el paso del tiempo. Eso es un hongo. No sé si serán niños fantasmas, pero he tenido un par de experiencias en las que vi la silueta de un niño. Una vez se había ido la luz en casa y me acosté en el último cuarto de mi casa. Allí siempre pasan cosas raras. ¿Y por qué te vas a, oye, es que por qué te vas a meter ahí? ¿Por qué te vas a meter al cuarto donde pasan cosas raras si se fue la luz? El caso es que me quedé dormida un rato y cuando volteé al lado derecho vi la silueta de un niño de 6 años. Pensé que era mi sobrino y no le di importancia hasta que mi hermano se tiró a la cama y le dije que ya estaba nuestro sobrino. Cuando volteamos a ver ya no había nadie. Ese día no pudimos dormir. Se sentía que alguien caminaba en la cocina que queda frente al cuarto. Se escucharon pasos y cuando mi hermano alumbraba no había nadie. En otra ocasión me quedé dormida en ese mismo cuarto. Eran alrededor de las 6:30. Por alguna razón me desperté sobresaltada y al mirar hacia la puerta vi clarito un niño sonriendo maquiavélicamente. Me asusté, estaba paralizada, tipo parálisis de sueño, pero empecé a mover mis dedos y pronto pude moverme. Hasta ese entonces nunca he vuelto a dormir ahí. Mi madre duerme en ese cuarto y ha tenido varias experiencias. En mi cuarto no sucedían cosas, pero la noche de ayer sentí que me jalaron la colcha y por un momento se escucharon risas de niños. Ok, esa sí estuvo chida, esa anécdota me gustó. Lo único que sí es que si se fuera luz, ¿por qué te vas a meter al cuarto donde pasan cosas raras? Mis primos hace años vivían en un tipo pueblo y cuando mi prima tenía unos 6 años y decía que había una niña por su casa, que en una parte estaba en obra negra,
Obviamente al principio mis tíos no le creían nada, pero luego sus otros hermanos mayores y mis tíos la vieron igual. Pero todo se puso denso un día en el que en la madrugada encontraron a mi prima en las escaleras, a oscuras leyendo. A la verga, ella dijo que estaba con esa niña y que ella le había pedido que le leyera. Ok, me cagaría, o sea, eso sí, se me daría cosa, honestamente. Anécdota en Cinépolis. Me maman esas, las que son así en el trabajo, me fascinan. A mí no me pasó, pero a un compa sí. Dos amigos y yo fuimos a ver una película en 2019 en octubre. Bueno, la cosa está así. Yo fui a hacer fila para comprar boletos y mi amiga se fue al de las palomitas. Y mi amigo Josué se fue al baño, hasta ahí todo bien. De repente a los 5 minutos sale llorando mi amigo de allí. Yo la verdad me saqué de onda y no pensé nada malo. Corrí hacia él y le pregunté qué le había pasado y estaba pálido y tembloroso. Y luego me dijo, güey, vi una niña en el baño. Y yo no capté, le dije que tal vez se confundió y me dijo, no, me estaba lavando la cara en los espejos gigantes que tienen los baños y vi que entró una niña con vestido. Yo la vi a través del espejo y se me quedó viendo ahí. Me percaté que no tenía pies y ahí seguí cuando salí corriendo. Eso le pasó a mi amigo y sí le creo porque él no es de creer en cosas sobrenaturales. Desde ese día yo no llego a los baños de ese cine. Para su mala suerte, cuando entró al baño no había nadie con él. Esa estuvo buena. Yo sí he visto fantasmas de niños, pero cuando lo vi en una parálisis de sueño solo tenían el tamaño, pero no eran niños. Estaban muy arrugados y con cara muy diabólica. Desde ahí, cuando dicen que ven niños, les digo que esos no son niños, son seres de bajo astral disfrazados. Lo mismo que decían en el comentario anterior que leímos, de que no son niños porque el alma de un niño es muy pura como para quedarse aquí. Hace algún tiempo me mudé a un departamento. El caso es que se me aparece un niño de unos 11 a 13 años. Ya se volvió costumbre que pasen cosas paranormales, pero es curioso cuando aparece ya que se esconde en busca de juego y lo alcanzo a ver a veces por el rabillo del ojo o directamente. Un día le dije a mi madre y me comentó que el hermanito del anterior dueño salió al colegio y nunca volvió. Cabe aclarar que esa desaparición se dio hace más de 40 años. Suena... Ese sí suena un poquito inventado. Ya llevamos casi 2 horas. Se me fue rápido el tiempo, o sea, dije, voy a leer una más y ya llevamos 47 minutos extra. Yo decía, después de un accidente que tuve, empecé a soñar con una niña que siempre me decía que la acompañara y cuando iba con ella me despertaba siempre en mi casa y yo morada gritando sin poder respirar. Me pasó por mucho tiempo hasta que dejé de soñarla y empecé a mirarla y nadie me creía. Me decían que era por el golpe que tenía en mi cabeza y los medicamentos que me estaban haciendo alucinar. Y en realidad yo me estaba volviendo loca del miedo porque nadie me creía. Llegué a creer que estaba quedando loca, hasta que mi hija de 2 años empezó a decir que miraba a una niña mala en la casa y después más personas empezaron a mirarla, pero únicamente se aparecía en mi casa. Fue un tiempo muy feo y difícil para mí porque pensé que nunca iba a parar. Pasaron más cosas más fuertes a raíz de eso y ahora la fecha no la miro, pero sí la he soñado y me ha dicho cosas que a los días pasan. Ok, es... sí, le creo. Nada más que por qué no contó las otras cosas que pasaron. ¿Qué tipo de cosas te dice la niña? ¿Tu accidente fue de peligro de muerte? Estaba propensa a un derrame cerebral, aún siguiendo las indicaciones del doctor, ya que me golpeé la cabeza y no sangré. Otra cosa que se me olvidó poner fue que en cada sueño siempre me dice su nombre y cuando despierto se me olvida. Solo recuerdo que lo soñé y como la soñé y que me dijo su nombre, pero nunca lo recuerdo. Ok. Un güey puso una foto claramente photoshopeada y puso, sí existen, esta foto es de 1967 y en ella se aprecia que él está con un señor que siempre lo acompaña y tengo más información. Claramente es un fan de Carlos Trejo. Ok, espérenme. Aquí dice, yo cuando mi hijo estaba chiquito, como unos 4 a 6 años, estaba yo con mi vecina y él estaba dormido en mi casa, que solo la dividía una cerca de red de alambre. Todo se miraba para mi casa, estábamos platicando y que veo que pasa corriendo y ya no salió del otro lado de donde había un cuarto.
Entonces le grito, ahí voy, no te asustes, aquí estoy, y que corro para encontrarlo y ¡zas! No había nadie. Me voy a la cama donde estaba dormido y allí seguía dormido. El que yo miré tenía una playera blanca y mi hijo estaba sin playera ya que hacía mucho calor. Hasta la fecha me acuerdo de eso y no me da miedo. Será porque lo miré tal cual. Un niño, si hubiera sido un adulto, se me hubiera dado miedo porque mi hijo sí llegó a ver uno y hasta le jalaron la cobija. A mí me hubiera dado miedo cualquiera de los dos, honestamente. O sea, güey, bueno, no sé, un niño a lo mejor daría más miedo porque, o sea, en fantasmas, creo yo que daría más miedo o niños o mujeres. Porque, güey, o sea, en todas las anécdotas, cuando has escuchado, no sé, un fantasma de un hombre que esté llorando, pero de una mujer y de un niño, pues, güey, vas caminando y de repente escuchas, pues, los sollozos y que está llorando y, güey, ¿qué pedo? Hasta que lo ves. Pero de un hombre siempre están parados así o tienen un sombrero. Güey, no, esos son aburridos. Es mi momento. Yo trabajaba en una fábrica de tenis muy famosa. Yo estaba en el área administrativa y contaban que se aparecían dos niños en el área de producción que estaba como a 50 metros de mi oficina. Bueno, la leyenda era que antes ahí había unos pozos, de hecho se llaman los manantiales. Y uno de los niños se había ahogado. Siempre decían que se aparecía ahí jugando entre las bandas de producción. Un sábado llegó y la novedad era que habían captado a los niños en video, en las cámaras de la empresa, de viernes para sábado. En el video se aprecia cómo, así sin más, aparecen dos niños caminando con ropa de mantas y escurriendo de agua. Los niños se ven como invisibles, transparentes más o menos. Después desaparecen y se aprecian unas luces que van entre los pasillos de las bandas. También decían que se aparecía una niña en el área donde estaba. Nunca sentí nada, pero decían que les movían las cosas o que la llegaban a ver de reojo. No hay... Ah, dice que no tiene el video. Pues... ese sí suena posible. Pero si hubiera puesto el video hubiera estado mejor. Mi mamá trabajó en un edificio colonial en Querétaro. Mi hermano estaba muy chico, como de 4 años. Y en vacaciones mi mamá se lo llevaba a su oficina. Un día a mi hermano se le olvidó un carrito y le dijo a mi mamá, se regresaron, pero mi mamá no encontraba el carrito y que mi hermano le dice, mamá, dice la niña que mi carrito está debajo del sillón y ya le señala cuál sillón. Y mi mamá le preguntó que cuál niña. En mi familia casi no nos asustan esas cosas. Y mi hermano de que, pues una niña que vive aquí, mamá, pero solo yo la puedo ver. Mi mamá le pidió que describiera a la niña y mi hermanito solo le dijo que usaba vestido y que estaba chiquita y que ella no usaba palabras como nosotros. Me habla como el aire, cuando sopla el aire, le dijo mi hermano. Entonces mi mamá le preguntó que cómo había entendido que el carrito estaba debajo del sillón y él le dijo que pues no más así, que aunque hablaba como el aire, él le entendía bien. Resulta y resalta que mi hermanito todos los días jugaba con la niña y la gente del trabajo de mi mamá creyendo que tenía mucha imaginación. Bueno, si estaba el carrito ahí donde dijo la niña, pues güey, por lo menos jugaban. O sea, no era algo malo. Yo creo que ahora sí ya la última y ya nos vamos. Porque sí ya me está ardiendo la garganta. Hace muchos años perdimos dos hermanos pequeños. Ok, empezamos fuerte. Empieza fuerte para ser la última. Semanas después de eso se metían a la cama niños más o menos de entre 3 y 5 años. En ese tiempo mi hermano menor tenía más o menos esa edad y yo le hacía espacio para que se acomode en mi cama porque pensaba que era él. Pero cuando estaba por abrazarlo no había nada. En serio sentía cómo se metía a la cama desde la parte de abajo, donde van los pies, y se iba subiendo debajo de las cobijas. Nunca de esas veces yo estaba dormida porque yo era adolescente y sufría insomnio. Me levantaba para ver si era mi hermano menor que quizás se metía en mi cama por miedo. Siempre hemos visto presencias y por eso yo entendía que tuviera miedo. Mis padres nos regañaban si no los dejábamos dormir, por eso le hacía espacio en mi cama. Y entonces lo veía en su propia cama dormido muy profundamente. No era él, además de que mi hermano es gordito. Además de que mi hermano era gordito en ese entonces y lo que se metía en mi cama no, era medio flaquito. Ese mismo año, ese mismo niño o niña se metía en la cama de mis padres y de mi hermana y hasta la fecha nunca supimos qué cosa era. Nos gusta pensar que eran los hermanitos fallecidos, pero la verdad quién sabe, ok.
Ojalá sean los hermanitos fallecidos. Creo que terminamos bien, creo que esta historia estuvo bien para un final, empezó fuerte y se desarrolló bien. Y al final es como de, pues güey, no sabemos qué es, pero ojalá sea esto. O sea, como de, preferimos pensar que es esto. Creo que estuvo buena para el final, no sé qué opinan ustedes.